Bueno, complacido de estar en Maracaibo. De verdad que creo que no venía desde marzo, Maure, ¿verdad? Marzo. Pero muy grato estar acá, un poco para hablar de un tema que creo que es importante, que tiene que ver con el entorno y el financiamiento. Hoy las necesidades de financiamiento de las empresas son mayúsculas. En realidad la capacidad de crecer pudiera ser mayor si hubiese financiamiento, y lo que vamos a hacer hoy, como lo pueden ver allí, es ver un poco cuál es el contexto de la escasez del crédito, las causas que se originan, por qué no es tan fácil conseguir financiamiento bancario, cuáles son los elementos claves para conseguir ese financiamiento en torno a lo que está ligado a la optimización de flujo de caja y capital de trabajo, cuáles son las opciones de financiamiento que hay frente a la restricción de la banca, si hay otras opciones y qué implicaciones tiene. Obviamente no todas son de igual acceso para todo el mundo, pero es importante evaluarla. Y por último, un tema clave también en el financiamiento que tiene que ver con la estructuración de garantía. Entonces vamos a hablar un poco de eso, enmarcado en el contexto país, para que también de alguna forma todos los que están pensando en ideas, todos los que están ideando algún tipo de proyecto, también tengan en consideración estos elementos clave a la hora pues de arrancar o de materializar esa idea, porque el tema de acceder al capital es un punto extremadamente importante. Entonces, bueno, entrando en materia, por el primer elemento que me gustaría resaltar es cómo está el crédito hoy en Venezuela. Y obviamente la pregunta sencilla sería decir que no hay, efectivamente, es un crédito muy escaso. La cartera de créditos de la banca apenas alcanza 500 millones de dólares. El tamaño de nuestra economía, con todo y lo chiquita que se ha puesto, es de 50.000 millones de dólares. Es decir, que la cartera de crédito es apenas un punto del tamaño de la economía. De 100 representa 1, eso es lo que tenemos hoy. Es selectivo, es decir, en realidad los bancos, como tienen muy poco, le prestan a lo que ellos consideran sus mejores clientes. Y sus mejores clientes son aquellos que tienen capacidad de pago muy rápido. Y esos son principalmente empresas grandes y empresas constituidas. Por eso es que al final esos 500 millones de dólares están focalizados principalmente en las grandes empresas en Venezuela. Pequeñas empresas, emprendimiento, obviamente quedan excluidos porque el perfil de riesgo es elevado. No tanto porque te quieran excluir, sino porque tu perfil de riesgo obviamente es más elevado. No es lo mismo una idea que ya funcionó, una empresa grande que factura y que ya eso está ocurriendo, que prestarle a alguien que tiene una idea que puede ser muy buena, pero que tú no sabes en qué va a terminar. Entonces, por eso también es bastante selectivo y con una banca reducida. Pero si además usted le agrega a eso que el gobierno impone restricciones, el gobierno le pone una limitante al crédito con el encaje para quienes no conocen el término es la porción de los depósitos. Los bancos prestan sobre los depósitos de la gente, hacen intermediación, agarran los depósitos y se lo prestan a otra gente, ¿verdad? Bueno, hay una parte de esos depósitos que tú no puedes tocar, eso se llama encaje, en este momento es más o menos el 60%. Entonces imagínense ustedes, para que entiendan la posición de la banca, que tú tienes una materia prima, porque los depósitos es el equivalente a la materia prima en los bancos, y a ti alguien te dice, mira, de esa materia prima que tú usas para fabricar, el 60% la tienes que dejar guardada, tú no la puedes tocar. Entonces tú tienes que trabajar con el 40%, aunque sigues comprando toda la materia prima. Bueno, más o menos lo mismo le están haciendo a los bancos. Entonces los bancos tienen una restricción muy fuerte porque ellos no pueden tocar por obligación, no porque quieran, sino por obligación el 60% de sus depósitos. Por eso es que no te suben el límite de la tarjeta de crédito. La gente siempre, yo lo leo mucho en las redes, esos bancos desgraciados que me tienen la tarjeta en un bolívar que sirve para abrir puertas. ¿Y tú crees que el banco no te quiere subir el límite? La banca vive de cobrarte intereses. Claro que el banco quiere subirte el límite para que tú gastes.
El problema es que no puede. No puede con esas limitaciones, ¿verdad? Pero además, ya lo van a ver allá en unos gráficos, los depósitos en bolívares son bajos. Porque ¿quién ahorra en bolívares? Bolívar que entra, bolívar que sale. Entonces la banca, su capacidad de que esos bolívares estén ahí es muy limitada porque siempre están rotando. Tú no estás teniendo bolos en el banco para ahorrarlo. Eso no pasa por la mente de nadie, nadie que esté cuerdo, ¿verdad? Tiene los bolívares acumulados en el banco. Entonces tú tienes bajos depósitos, con lo cual tu capacidad de prestar también es muy limitada. Y adicionalmente hay dólares en los bancos, pero el gobierno no permite que tú uses esos dólares para prestar, ¿no? Son esas fricciones que existen ahí. Entonces, dicho en resumen, estimados amigos, la banca tiene muy poco que ofrecer. Allá afuera están dos bancos, mis amigos de Banplus, con quienes trabajo y a quienes les tengo mucho aprecio, ¿verdad? Bueno, pero ellos, por más que hagan un esfuerzo, están muy limitados. Entonces tú tienes que empezar a decir, bueno, ¿dónde yo puedo conseguir otras cosas? Incluyendo hasta prestamistas, que se los digo con toda honestidad, a priori no hay que rechazarlo, porque es que si no tienes más opción, ¿qué te va a quedar? El prestamista. Lo que tienes que echar número, a ver si aguanta el 10% mensual que te cobra el interés. Pero yo les puedo decir con conocimiento de causa que conozco una gran cantidad de negocios que están saliendo adelante gracias a prestamistas. ¿Él es lo mejor? No, pero es lo que hay. Y a veces hay que vivir sobre realidades. Es lo que existe. Por supuesto que nos encantaría que la banca nos prestara al 17% anual, pero no te va a prestar. Entonces está Pedro de los Palotes que te presta al 10 mensual. Usted ve si opta o no. Es así de duro. Pero no vine yo de tan lejos de Caracas para acá a engañarlo, ¿verdad? Bueno, ahí ven el gráfico para que si no me crean, esa es la cartera de crédito. Una cosa asintótica que tiende a cero. Ahí lo pueden ver. Esto era el crédito, no se ve un poco por el pixelado, pero ustedes me van a confiar en mí. Esto era el crédito en 2012 por allá. Y bueno, vino la crisis. Y no solamente se desplomó la economía, también se desplomó el crédito. Entonces, obviamente la cartera de crédito se ha venido a menos. Aquí está en términos reales, es decir, capacidad de compra. Cuando los economistas hablamos de términos reales, lo que quiere decir es qué es lo que tú puedes hacer con ese crédito, qué cosas puedes comprar. Bueno, hoy, comparado con 2019, tú compras una quinta parte con lo que te prestan, una quinta parte de lo que tú comprabas en 2019. Esa es la forma técnica de decir que a ti hace 2 años el banco te prestaba el equivalente a $1.000.000 y hoy, después que tú haces todo el esfuerzo y miles de documentos y requisitos, el banco te presta el equivalente a 200.000. Eso es lo que está ahí. O sea, la capacidad de que la banca te pueda prestar más es muy limitada. Para que lo veamos más concreto en nuestro... A veces hay tendencia en Twitter por tarjeta de crédito. Entonces tú ves una gente que casi saca una Moet celebrando que le pusieron una tarjeta de crédito en $200. Y tú dices, perro, ¿a qué nivel hemos llegado? Que tú celebras $200 en la tarjeta de crédito. Eso es nada. Pero nos alegramos porque antes teníamos un bolívar y ahora tenemos $200. Es un poco eso que está ahí. Es la restricción, ¿no? Y vean los depósitos, lo que les decía hace un rato. ¿De dónde la banca saca los bolívares para prestar? Hay gente que tiene una idea errada, cree que el crédito sale del bolsillo de los banqueros. No, los banqueros no van a poner en riesgo su plata. El crédito sale de los depósitos de toda la gente. Por eso es que un sector regulado en extremo en todo el mundo es la banca, porque tú no trabajas con tu dinero, tú trabajas con el dinero del público. Bueno, esos son los depósitos. Vean el desplome. Por supuesto que de ahí es que sale para que te presten. Entonces, no hay casi depósitos en el sistema, ¿no? ¿Y qué es lo que está creciendo? Los depósitos en dólares. Eso rojo que usted ve ahí,
que sí está subiendo son los depósitos en divisas de la banca. Hoy los depósitos en divisas de la banca son casi el 60% del total de todos los depósitos. Pero volvemos a las paradojas. Ahí sí hay más plata, pero el gobierno no deja que te presten sobre esos dólares. Entonces, vean ustedes la distorsión. Me permiten que me presten sobre lo que está cayendo, que es esto que está aquí. Pero no pueden prestar sobre lo que está creciendo, el peor de los mundos. El peor de los mundos, ¿no? Porque te obligan a prestar sobre lo que cada vez es menos, porque cada vez la gente usa menos bolívares. Y ahí ven el encaje que les comentaba. Vean ustedes la evolución del encaje. Mire, el encaje ha bajado. Usted lo puede ver aquí. Después volvió a subir otra vez. Pero en realidad ha venido descendiendo. Pero es extremadamente alto. En torno al 60%. Es decir, que no hay capacidad de poder tocar esos depósitos, ¿no? Simplemente como comparación, esa línea azul que ustedes ven allá abajo es Venezuela. Aquí está el crédito como porcentaje del PIB, lo que yo les decía. 1%, fíjense que casi pega de cero. Pero vean, por ejemplo, Chile es la línea roja. En el caso de Chile estamos hablando de una cartera de crédito que es más grande que su economía. La cartera de crédito en Chile es equivalente a 120% del PIB. Es decir, Chile presta más que toda su economía, o la banca chilena presta más que toda su economía. En la línea amarilla está el caso de Brasil, que presta casi el 70%. El azul celeste es Colombia, que está más en torno al 50%. Bueno, cualquier otro país de América Latina está mucho mejor que nosotros. O sea, nuestro sistema financiero está muy disminuido. Y fíjense ustedes, para que entiendan la disparidad, aquí lo que ustedes ven es la porción en azul de los dólares que hay en la economía venezolana, dólares en efectivo, circulando internamente. Estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares circulando internamente, y lo que está en rojo son todos los bolívares que hay en el sistema. Los economistas llamamos a eso M2. Vean ustedes, es verdad que ha mejorado un poquito. Fíjense cómo acá ha subido un poquito, pero la diferencia entre los dólares circulando y los bolívares es muy notoria. Y vuelvo al punto que les comentaba antes. Para prestar, el gobierno te exige que prestes de aquí, pero no de acá, que es en realidad lo más grande. O sea, es una gran oportunidad si nosotros pudiéramos tener acceso al crédito desde los dólares, pero no está permitido, ¿no? Aquí un poco hablando de eso, esto lo voy a pasar para no extenderme muchísimo, ¿no? Entonces, mira, para cerrar aquí, esta era la introducción, que puede ser muy pesimista porque en realidad es poco lo que se puede hacer desde la banca. Entonces, varias cosas que sí me parecen que es importante que ustedes tengan en la cabeza, como emprendedores o como gente de negocio. Mire, bájese de la nube si usted está esperando otra vez crédito barato. O sea, yo todavía me consigo con gente que me dice, oye, vale, pero yo quiero otra vez mi crédito para comprar mis dólares, y entonces que el crédito se pagaba solo y yo me quedaba con los dólares. Si lo disfrutó, dele gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Pero eso ya no va a volver. Hoy el crédito cuesta. Entonces no hay crédito barato. Si usted se va a quedar sentado esperando, también me consigo esos empresarios que me dicen, no, me llamó X banco y me está prestando al 17%, pero si le sumo la bancarización y la comisión es el 22% anual. Yo no voy a tomar eso. Si estás esperando, una cosa es no tomarlo porque tus números no te dan y es válido. Otra cosa es no tomarlo porque tú estás esperando que venga algo más barato. En lo segundo te vas a quedar como la loca de San Blas, porque no va a haber nada más barato.
A menos que te preste el suegro tuyo, pues una cosa así. Y ya eso es otra cosa. Y sin embargo, a veces los suegros te prestan más caro, ¿no? Entonces, primer elemento importante. Por eso no es el objetivo de esta presentación, porque Maureen me pidió que lo enfocara en financiamiento. Pero esto está conectado con otra cosa que es fundamental para los emprendedores. Mire, con estas condiciones, usted no se puede equivocar. Usted tiene que pensar muy bien cómo arma su negocio, cuáles son los riesgos que usted está corriendo, porque si usted se equivoca, usted perdió su capital y adiós luz que te apagaste. Antes uno se equivocaba y recuperarse era muy fácil. Hoy eso no existe. Entonces hay que pensar muy bien, porque a veces a uno se consigue con emprendedores que te dicen, ajá, esta idea, bueno, yo tengo una idea fabulosa, Asdrúbal, es buenísima. Y yo, ajá, ¿y con quién la has validado? Con mi mamá, mi esposa y mi hermana, que me dicen que es brutal. Ah, muy bien. ¿Y dónde más o menos? Condiciones financieras. No, yo no tengo que sacar números porque yo sé que es un exitazo. La verdad, yo sé que eso es un tiro al piso. Y yo sé que hay mercado para eso, hay demanda. No, pana. Si te equivocas y perdiste lo poco que estás invirtiendo allí, piensa cómo lo vas a recuperar. Entonces, conecto porque está relacionado con esto. ¿Qué quiero decir? Si tú el día de mañana tienes una idea y le pides plata a un prestamista para que financie esa idea y en realidad tú no validaste nada y perdió o te fue mal, le tienes que pagar ese botón de plata al prestamista y quedas con ese tremendo compromiso allí, ¿no? Entonces eso es un primer punto. Bueno, está el tema de que el bolívar nuevamente cobra relevancia. Hay que pensar también en el tema de utilizar las cuentas en divisas para minimizar el impacto del IGTF. Y todo el tema de manejo de dólares en Venezuela tiene un costo importante. Eso también es clave, ¿no? Bancarizar los dólares, por ejemplo, cuesta, o sea, que ahí se desprenden otras aristas que son importantes. Entonces, visto que el crédito es escaso, es caro o ya no es barato, entonces tú tienes que pasar al segundo elemento. Bueno, ¿cómo yo trabajo con mi capital de trabajo, con mi flujo de caja, que al final es lo único que tengo, suponiendo que nadie me preste, y cómo manejo eficientemente el capital de trabajo? Son dos elementos importantes que se desprenden acá. Una consideración teórica, que es el flujo de caja en forma sencilla, entradas y salidas de dinero. Al final, cuando tú hablas del flujo de caja, es pensar en tu planificación, cuántos ingresos voy a tener y cuántos gastos voy a tener y cómo puedo cubrir yo eso a lo largo del tiempo. Es el instrumento más importante para la gestión financiera de un negocio, y en el caso venezolano su importancia es capital. El mayor riesgo que tienen empresas, negocios en Venezuela es quedarse ilíquidos, es decir, no poder cubrir el flujo de caja. Y hay gente que vive como Eudomar Santo, eso no lo planifica, sino que va entrando, va saliendo, yo voy pagando, yo le pagué a Pedro Pérez, no planifica nada. Si usted no planifica, en algún momento puede tener un descalce. ¿Qué significa un descalce? Que tus gastos en ese momento sean superiores a tus ingresos y tú no puedas cubrirlos. Y a alguien le vas a quedar mal, a un proveedor, a un cliente o a tus empleados. Entonces es muy importante el tema de la gestión de flujo de caja en cualquier negocio. Eso es independiente del tamaño. Por supuesto, un negocio pequeño es más manejable hacer la gestión de flujo de caja que en una gran corporación donde hay múltiples entradas y salidas y además de distintos departamentos. Entonces, bueno,
Al final hay diferentes flujos de caja, no me voy a centrar mucho acá porque no les voy a dar una clase de esto, pero simplemente para entender que está el flujo de caja operativo, que tiene que ver principalmente con elementos ligados a la operación como tal. Si yo comercializo determinados productos, entonces me centro en lo que tiene que ver con mi actividad medular. Luego tienes el flujo de caja financiero, este es el que miran los bancos, porque incluye todas las entradas y salidas, incluyendo lo que tiene que ver con erogaciones o no de capital y financiamiento. Y por último, el flujo de caja de inversión, que como su nombre lo indica, está, digamos, asociado a incrementales ligados a capital de trabajo. Los tres son lo mismo, por supuesto, el más recurrente de todos es el primero, el flujo de caja operativo, porque es el día a día. Estos son un poco más extraordinarios. Bueno, extraordinarios en Venezuela, porque aquí no te prestan todo el tiempo y no haces inversiones todo el tiempo, ¿no? En cualquier otra economía también son, digamos, dos conceptos que se usan indistintamente. Entonces, simplemente para que lo tengan, cuando el flujo de caja operativo es positivo, es lo que todo el mundo quiere cuando ingresa más que lo que egresa, ¿verdad? Y entonces el flujo de caja financiero es positivo cuanto más plata te prestan y es negativo cuando yo tengo que pagar el préstamo. Porque ¿qué es el flujo de caja financiero? Entradas de dinero que me preste el banco frente a las salidas de los gastos de capital e intereses. Si yo estoy teniendo un elemento negativo, significa que estoy pagando más préstamo que recibiendo, o al revés. En algunos momentos, sobre todo si tú estás iniciando un negocio y tienes acceso a financiamiento, el flujo de caja financiero es positivo. Y en el de la inversión es más o menos lo mismo, depende de si estás haciendo inversiones o elementos ligados a ventas de o no de activos. Entonces, es el mismo concepto, pero dependiendo de lo que tú manejes. Como siempre, el tema clave está acá. Yo tengo que garantizar que mi flujo de caja sea positivo, siempre. Y si es negativo, tengo que tener elementos de cómo lo voy a cubrir, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de eso, de lo que al final está allí? Mire, si usted no tiene una planificación clara de mis entradas y sus salidas, usted es irresponsable a la hora de pedir un préstamo. Por eso, un documento fundamental que la banca trabaja con sus clientes es: muéstrame flujo de caja. Tú me estás pidiendo plata, yo quiero que tú me digas en los próximos meses cómo va a ser tu entrada y salida de dinero, y quiero ver cómo esa plata que yo te voy a prestar y el costo impacta tu flujo y si de verdad me puedes pagar. Eso es lo que te están pidiendo. Lo mismo aplica para ustedes. Yo quiero montar un negocio, cualquier idea, usted debería por lo menos en los primeros 6 meses hacer una proyección lo más ajustada posible, es una proyección de cuánto pudiese vender, cuáles son los gastos en los que voy a incurrir, incluso un ejercicio de atrás para adelante, para decirlo coloquialmente, que es: ¿cuántos gastos voy a tener yo, sobre todo gastos fijos, y cuánto debería vender para cubrir esos gastos? Y eso te va a dar a ti una idea clara de dónde son los objetivos de tu negocio. Yo tengo que vender chupi chupi, pero para yo vender y cubrir mis gastos de la compra del chupi chupi, la nevera, el hielo, el transporte y a lo mejor, no sé, algo que me quede para mí para comprarme algo, yo tendría que vender 200 chupi chupis a la semana, por decir algo, estoy inventando. Bueno, si tú estás vendiendo 100, tienes un problema. Por eso digo, el ejercicio de atrás para adelante es importante, para saber un poco cómo voy con mi emprendimiento, pero también incluso para moderar mis expectativas. Resulta que yo tengo estos gastos y yo quiero montar una venta de chupi chupi espectacular. Yo voy a agarrar un cuarto de mi casa y lo voy a poner, no sé, como una cava, y yo voy a comprar. Bueno, ¿cuánta plata necesitas tú para eso?
¿Y cuántos chupi necesitas vender para eso? Ah, no, resulta que necesito vender 4,000, 5,000 chupi a la semana. ¿Tienes tu capacidad de vender en tu casa 4,000, 5,000 chupi? Cuando lo que te van a comprar son los vecinos y los niñitos fastidiados. Entonces tú ahí dices, creo que tengo que adaptar mi negocio a algo más pequeño. Por eso es clave hacer esa proyección. Muchos emprendedores no lo hacen. Se lo digo porque tengo años trabajando en esto. No hacen ese ejercicio. Entonces, yo tengo que tener muy claro cuánta plata tengo y cuáles son mis compromisos de corto plazo. Por cierto, cuando usted se endeuda, entra aquí. Es decir, cuando usted se endeuda y usted tiene que pagar la primera cuota del giro del prestamista, la primera cuota del giro del banco, usted tiene eso allí. Entonces, por eso es muy importante la visión de mi activo circulante y mi pasivo circulante. ¿Qué significa un resultado negativo? Bueno, el resultado negativo es preocupante, porque significa que tú no tienes capacidad de cumplir tus compromisos en el corto plazo. Un ejemplo típico, y perdónenme lo rudo. No, yo quiero montar una fábrica. Ay, ¿cuánto tienes en el banco, mijo? En la cuenta ya de bofa que te abriste cuando fuiste de vacaciones. $800. Bueno, a ti no te sale una fábrica, te sale un puestico de perro caliente. Porque es que no tienes para eso. Tú sabes todos los compromisos. Que tú tienes un sueño grande de pensar en una fábrica a futuro. Excelente, claro que la puedes tener, pero tienes que empezar de lo micro a lo macro. Empiezo por algo pequeño, eso va creciendo hasta llegar a mi fábrica. Tú vas a montar la fábrica desde hoy. No. Entonces, un concepto fundamental para yo medir el tamaño de lo que voy a emprender es cuánta plata tengo. Si yo tengo menos de $5,000, mi emprendimiento es pequeño y yo tengo que adaptarlo a esa necesidad que yo tengo. Por supuesto que eso puede crecer. Ojo, no quiero que se me malinterprete con limitar las expectativas de crecimiento. Es un tema de dónde parto. Yo tengo $100,000 porque no sé, me vendí una casa. Bueno, tu capacidad de la magnitud de tu negocio puede ser mayor. Pero si tengo 5,000, 1,000, 500, tengo que adaptarme a eso. Entonces, eso y tiene que ver con esto. Porque resulta que con 1,000 tú no vas a poder cumplir todos los compromisos de un gran emprendimiento. Entonces es partir desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que cuidar aquí? Otro tema importante. Por ejemplo, el tema de las cuentas por cobrar. Si tú vendes por querer posicionar tu emprendimiento, es una práctica muy común de quien está iniciando un negocio. Vender como loco, no, llévatelo, me pagas después. Así como cuando uno va para Morrocoy, que tú compras y el tipo, pásame el pago móvil mañana. Entonces tú, así, la gente vende y tú ni te preocupas. Bueno, por un lado es bueno, pero amigos, si esas cuentas por cobrar se desbordan, tú no tienes entrada, entonces tú tienes un problemita aquí. Porque resulta que tú le tienes que pagar a los proveedores para seguir vendiendo, pero tu activo circulante no está creciendo porque la gente no te paga. Entonces tú tienes que cuidar las cuentas por cobrar. No es vender por vender. Yo soy enemigo de ese concepto de ventas masivas, pero si no las estás cobrando no tiene ningún sentido. Tiene que haber un equilibrio entre las ventas y las cuentas por cobrar. Mi filosofía en la consultoría siempre es preferible vender menos con cuentas por cobrar sanas que decir no vendo mucho y no hay plata. Todo está en la calle. Eso no tiene ningún sentido. Y luego tienes otro tema que es muy difícil para los emprendedores, pero que no es imposible, que es, cómo yo busco crédito comercial. ¿Cómo hago que mi proveedor me dé financiamiento? Y eso, y ahí se desprenden varios conceptos. Por ejemplo, un asociado del crédito comercial, que es la consignación. Entonces, muchas veces vas a tener que entregar tu producto
porque es nuevo, porque no sabe si pega, y a lo mejor un local dice, bueno, yo te lo vendo, pero déjalo aquí y después acordamos en función de lo que se venda. Son esas prácticas que tienes que buscar. Todo con la sanidad de ese indicador, que es clave. Y por último, cuidar muy bien dónde metes o con qué tipo de inventario trabajas. Ah, no, yo tengo un abasto, lo más común, y compro de todo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No es que quiero que esté surtido, ese es un concepto. Pero surtido con cosas que no rotan o surtido con aquello que rota. Entonces eso es un concepto importante, porque cada dólar que tú destinas a comprar algo que no rota es un dólar perdido en capital de trabajo. Entonces son cosas sobre las cuales tengo que ir pensando cuando tengo estas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que lo tengan claro, para quien no, yo sé que para aquí muchos contadores, así que lo paso muy rápido. Tu activo circulante, que es el concepto clave. Les voy a decir algo, ni al prestamista ni al banco le importa si tienes carro, si tienes no sé cuántas fábricas, que mi abuelita me dejó 8 apartamentos. No, no, no. Lo que quieren saber es cuánto hay disponible, lo que puedan poner los accionistas, inventarios en algunos negocios, sobre todo ligados a alimentos y a materias primas, es muy importante, y cosas que tú puedas negociar. Eso es lo clave. Lo demás es complicado. Y tu pasivo circulante, bueno, obviamente, como los dije, los temas ligados a sueldos, proveedores, cuentas por pagar, provisiones. Esto no es que los demás pasivos y activos no sean clave, pero esto es fundamental hoy en tu día a día. Tener claro cuáles son los activos líquidos y los pasivos más inmediatos, ¿no? Y ahí, bueno, empiezan otros indicadores que ustedes a lo mejor conocen, pero que no me voy a detener mucho tiempo allí. Entonces, fíjense nada más, esto que está ahí, que medio se ve, es el flujo de caja de una empresa o de un emprendimiento, para que ustedes lo entiendan. Primer punto, usted le compra a los proveedores. Usted compra a su proveedor. De ahí se desprenden dos cosas importantes. Los días de cuentas por pagar, suponiendo que el proveedor le dé dinero, le dé crédito, y la definición del costo de la materia prima. Porque probablemente esa compra que yo hago al proveedor tiene que ver con elementos ligados a mi proceso productivo. Ese es el primer elemento. Imagínense que usted es una empresa que comercializa café, que es el ejemplo que está allí. Entonces usted compró el café, le agarró a los proveedores, y luego, ¿qué es el segundo paso? Ah, bueno, entonces usted lleva eso a una torrefactora o a algo donde procesan ese tema. Entonces eso tiene que ver con traslado de la materia prima. Ahí hay unos costos de transporte que están implicados. Fíjense que en estas primeras fases de cualquier ciclo de trabajo, usted lo que está haciendo es erogando plata y no está recibiendo plata. Usted erogó plata para pagar la materia prima, usted erogó plata para pagar el transporte. Cuando usted monte su emprendimiento por primera vez, usted lo primerito que va a ver es pura salida. Pura salida. Y tiene que planificar eso. ¿Con cuánta plata cuento? ¿Verdad? Entonces, bueno, se trasladó la materia prima. Viene el procesamiento. Bueno, ¿cómo yo convierto esos granos o lo que recibí de café en el producto final? Entonces ahí está trabajo de torrefacción y del proceso. Todavía no veo real. Se está trabajando el proceso. Luego sale el producto y va a donde el cliente. Ahí está medido en días, ¿no? Pero eso cambia en función del negocio. Entonces el producto se traslada. Todavía no veo real. Vean ustedes, todo ese ciclo aquí lleva como 7 días. Y usted está erogando, tiene que tener flujo de caja para eso.
Y viene el proceso de venta y de cobro y los días de cuenta por cobrar. En algunos negocios son 14, 21, 30 días. Entonces, amigo, ¿por qué tengo que planificarme? Porque en algunos negocios usted puede pasar hasta un mes sin ver plata. Por supuesto, se está partiendo del punto cero. Al final los negocios es un círculo. Mientras usted arranca este proceso, el ciclo anterior, usted está recibiendo plata y está trabajando. Pero aquí estamos partiendo de cero. Imagínense que a mí se me ocurrió montar hoy la torrefactora de café. Si yo parto del punto cero, yo puedo pasar 30, 45 días sin ver dinero. Eso le va a pasar a ustedes cuando tenga el emprendimiento. La idea, busca el local, montar todo, contratar gente, sacar y no ves plata. Por eso tengo que planificarme. Tengo que tener un capital y cómo voy a usar ese capital y en función de ese tamaño. Porque vuelvo al ejemplo, no es lo mismo la erogación de plata de algo pequeñito que me ocupe este espacio o a la erogación de plata de usar todo este auditorio. Por eso es importantísimo en un emprendimiento cuidar los costos fijos. No, yo voy a alquilar oficina. No, mijo, empiece desde su casa. Y después piensa en la oficina. Todo lo que implique erogar dinero sin haber concretado la primera venta es un riesgo. Y es un riesgo importante. Entonces, la última parte, fíjense que vamos desde la perspectiva del crédito bancario escaso, la perspectiva de optimización financiera de mi negocio y vamos a pasar a opciones de financiamiento que hay en el mercado. Algunas las voy a pasar muy rápidas porque son, digamos, más para estructuras muy grandes, pero importante que lo veamos porque se tiene la idea de que no hay nada hoy en Venezuela y sí hay opciones, solo que no son baratas. Entonces, un primer grupo, el financiamiento corporativo, ¿no? Para que uno pueda entender un balance. Tú tienes aquí el activo, tienes aquí el pasivo, que casi no se ve, pero ustedes se lo imaginan, y el capital. ¿Verdad? Entonces tú tienes ese balance. Entonces, tú tienes una escala de riesgo allí. Es decir, ¿qué es lo más arriesgado y lo menos arriesgado? Lo menos arriesgado, obviamente, es el préstamo bancario. Porque tú no comprometes nada. Bueno, algunas garantías, pero en realidad tú no entregas parte de la empresa. Tú lo que le dices al banco, aquí está mi balance, todo, préstame plata. Luego tú tienes una segunda opción que es emitir un bono. Ustedes lo han visto con la bolsa de valores. Las empresas emiten un bono. Como tienen credibilidad, Santa Teresa, por ejemplo, Ron Santa Teresa sacó un bono, recaudó $1 millón y la gente confía en Ron Santa Teresa, una empresa exportadora de tradición. El riesgo allí para ellos no es muy alto. Está basado en su credibilidad. Luego tienes una cosa que se llama deuda subordinada. Bueno, probablemente entrego también algo, me endeudo en función de unos resultados o comprometiendo algo, pero yo sé que lo puedo pagar. Luego tienes cosas que se conocen como instrumentos mezanina, que son unas cosas un poco más sofisticadas en la garantía. Y lo más riesgoso, para que ustedes vean, es emitir acciones, porque ahí tú entregas parte de tu negocio. Ojo, y eso en el mundo del emprendimiento es importante también. Y ustedes dirán, coño, pero si nosotros cómo vamos a emitir en la bolsa. No, porque cuando usted tiene un negocio y usted necesita plata, aparece alguien por allí y le dice, bueno, yo te presto $500, pero me das la mitad del negocio. Y usted lo agarra por desesperación. Y se ganó un socio que usted a lo mejor ni conoce. Mire, una sociedad es como un matrimonio, pero sin sexo. Con lo cual la cosa es más complicada. Entonces, tenga cuidado con esos elementos, de a quién mete de socio, por la desesperación de obtener plata. En la escala del endeudamiento, esa es la más riesgosa. Porque estás entregando, si ese emprendimiento después es una cosa exitosa y tú te calas a ese socio impresentable al lado tuyo. No es que no lo puedas hacer, simplemente que lo piensen bien. Entonces, bueno,
Esto lo voy a pasar, aquí están algunos instrumentos que tienen, es lo que les decía, que están pensados para las empresas, papeles comerciales, pagaré, todo esto. Hoy muchas empresas en el mercado de capitales, empresas grandes, están optando por esto, ¿no? Por supuesto, la capacidad es muy limitada de lo que pueden recaudar. Luego está, obviamente, el modelo tradicional que ustedes ya conocen. La empresa le pide plata al banco. Luego está el llamado sindicado. Esto lo están empezando a explorar hoy empresas en Venezuela, porque como la banca es muy chiquita, un banco no puede prestarte lo que tú necesitas. Entonces la empresa va a un banco administrador que además trabaja con otros bancos y levantan la plata. Nosotros acabamos, por ejemplo, para una empresa de café, montar este proyecto. Esa empresa de café necesitaba 10 millones de dólares. El banco no le podía dar los 10 millones de dólares, pero logramos que 4 bancos sindicados, se hace un solo proceso, los 4 bancos entran, le prestaran los 10 millones de dólares a esta empresa. La empresa le paga a un solo banco, que es el banco administrador, que no lo hace por hermanita de la caridad, él cobra un fee por eso y él se encarga de redistribuirlo a los otros 3. Esto cada vez va a ser más frecuente en Venezuela, porque los bancos son muy chiquitos. Pero por supuesto no es para todo el mundo. Tengo empresas que tengan trayectoria, flujo de caja importante, que permitan armar este tipo de estructuras, ¿no? Luego tienes el préstamo con garantías. Y este es súper importante porque implica, ahorita ustedes saben que el banco te pide, bueno, tienes una cuenta afuera, si yo te voy a prestar 1 millón, me tienes que dejar 2 millones allá. Entonces tú dices, bueno, ajá, mijo, ¿para qué yo te pido el millón? Si yo tuviera los 2, o mejor dicho, si tengo los 2, ¿para qué te voy a pedir el millón a ti? Si los tengo que dejar, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, la banca ha diseñado para algunas empresas estructuras con garantías donde, por ejemplo, la cosecha, en el caso de esta empresa de café, la garantía fue el café. Entonces, el café, la empresa renunció a ser dueña del café, el banco o los bancos son el dueño del café. En la medida que la empresa vaya pagando, el café se va liberando. ¿Cuál es la excelente noticia? Que el café ha subido de precio y por lo tanto, como el precio se ajusta a la función del crédito, cada vez el café representa menos del crédito y la empresa va liberando cada vez más kilos o quintales de café. Es una manera de diseñar este tema. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que la propia banca en Venezuela está, por la necesidad, está empezando a hacer cosas novedosas para poder tener acceso al financiamiento. Luego tienes otro tipo de cosa que es, bueno, voy a la bolsa. Soy una empresa, voy a la bolsa, emito acciones o papeles y entonces un pocotón de gente son ahora o mis socios o tienen esa deuda. Esto también, la emisión de papeles comerciales, se ha popularizado muchísimo en Venezuela. Yo tengo una deuda de $1 millón, la pongo en la calle y cada uno de ustedes compra una partecita y al cabo de un tiempo la gente paga. Por cierto, existe, lo que pasa es que no se ha concretado un modelo similar para pymes, para empresas pequeñas, para que también puedan recurrir a este tipo de financiamiento a través de la bolsa, ¿no? Es una opción que puede ser también considerada. Otro elemento que está acá es la titularización de activos. Entonces, yo te voy a prestar, ¿verdad? Yo tengo una empresa, esa empresa tiene a lo mejor, o toda la empresa o algo, yo la convierto en un vehículo, un activo, que la entrego como garantía a alguien, a un inversionista, y ese inversionista me da plata.
Si yo le pago, él no ejecuta la garantía. Pero yo le digo, te presto y te dejo en garantía el 50% de mis acciones, por ejemplo. Te dejo en garantía algún activo importante, tal galpón. Por supuesto que el inversionista le tiene que interesar y aceptar la garantía. Esto es en el ámbito privado, ha ocurrido. Por cierto, a nivel de emprendimiento también ocurre. Es decir, yo necesito plata, tengo a lo mejor algún activo importante y puedo negociar ese activo en función de la plata con alguien que me la presta y está eso allí garantizado. No es como una prenda. Por supuesto, y vuelvo a conectarlo con el mismo punto de siempre, usted necesita para hacer eso y correr ese riesgo, tener sus números bien montados, porque si usted se equivoca, perdió la garantía o perdió el activo, mejor dicho. Entonces, por eso es importante esas consideraciones. Entonces, al final los préstamos locales que tienen son capacidad muy limitada. O sea, para tú levantar 10 millones, tuviste que juntar 4 bancos, para que ustedes vean el tema que estamos en Venezuela. Plazos muy cortos. Si te prestan a 1 año, dale gracias a Dios porque están prestando a 3 meses. Plazos muy corticos, no, aquí no hay, olvídense de eso, de créditos a 4 años, créditos a 15 años, eso no existe. Porque obviamente con nuestras condiciones país, 15 años es demasiado, 3 años es demasiado lejos. El crédito indexado maneja tasas de 16, 18% y el sindicado es una alternativa para muy grande. Entonces al final tus opciones siguen siendo muy, muy limitadas. Usted va a tomar préstamo de un prestamista, es válido, pero eche número. Me van a prestar $10,000 al 10% mensual. Eso significa que usted tiene que tener todos los meses $1,000 para pagar esos intereses. Y al cabo de 6 meses, 1 año, pagar el capital. Usted tiene que sentarse y correr modelo de si mi negocio va a tener capacidad de soportarlo, ¿no? Esos son los números que tiene que hacer. No tomar el crédito por tomarlo. Ni confiar en San Judas Tadeo que va a salir buena la cosa y me va a salir bien. O por lo menos confía en San Judas, no está mal, pero haga unos escenarios para que más o menos pueda entender dónde se está metiendo, ¿no? Entonces, bueno, el mercado de capitales también existe. Obviamente tú tienes ahí emisiones en bolívares, pero también es muy, muy limitada. Y no es para todo el mundo, obviamente, son empresas que puedan tener elementos para presentar, pero existe. Hoy cada vez hay más emisiones en la bolsa y representan pues una oportunidad. Nada más vean ustedes ahí ven las emisiones de deuda, cómo han subido en lo que va de año. El año pasado fueron 181 casos o empresas que emitieron papeles en la bolsa para obtener financiamiento, ¿no? Con la misma crisis de los bancos o del crédito, esto empezó a crecer. Estamos ahí hablando desde el año 2015. En el 2015, solo 15 empresas accedían a este tipo de instrumento. En el año 2021, estamos hablando de 181 y sigue la tendencia a crecer, ¿no? Y fíjense ustedes ahí, cuántas son nuevos emisores, porque muchos de los que están acá son emisores antiguos, gente que ya ha emitido deuda en otras oportunidades. Aquí están los nuevos, empresas nuevas que se han incorporado. En el 2020, 18 empresas nuevas que nunca lo habían hecho, empezaron a hacerlo, y en el 2021, 26 empresas nuevas. O sea, cada vez o algunas lo empiezan a considerar, ¿no? Está la banca extranjera. Es una opción. Recuérdense que hay capital extranjero. Esto hoy está muy complicado para Venezuela. Los bancos extranjeros de capital venezolano son una alternativa: Banesco Panamá, Bancaribe Curazao, Mercantil Panamá,
Banplus Puerto Rico, los diferentes bancos. Son alternativas, pero obviamente requiere una excelente fortaleza patrimonial, una buena gestión de negocio. Sin embargo, y aquí vuelvo a conectar con el caso de los emprendedores, hay gente que tiene, porque bueno, tiene esa suerte, tiene tarjetas de crédito de Estados Unidos con buenos límites, 30,000, 40,000 dólares, y se endeuda con eso para su negocio. Es válido, porque además ese crédito es más barato que incluso el crédito de acá. Pero hay que usarlo con criterio. Hay que usarlo con criterio para que tengas esa línea permanente. Pero es una opción. Conozco muchos casos de gente que utiliza su tarjeta de crédito para poder traer mercancía, para financiar capital de trabajo. Es una opción. Es válido hacerlo. Sí tiene ese privilegio, por supuesto, es un porcentaje muy escaso de personas que tienen eso, sobre todo porque en estos últimos años se ha complicado mucho el que los bancos americanos te entreguen instrumentos de crédito a venezolanos. Pero es una opción válida que se puede utilizar. Hay otras opciones, obviamente los multilaterales, pero eso hoy no existe. Los fondos privados están entrando mucho a Venezuela, están financiando proyectos, pero sobre todo compras de compañías, lo que pasó con Simple TV, lo que va a pasar, se van a acordar de mí recientemente con un laboratorio importante que va a anunciar que se va y que un grupo local lo va a comprar. Todo eso tiene detrás grupos privados que están financiando y lo que les decía, pues los prestamistas, que pues, hay que verlo con cuidado en función de los negocios, ¿no? Nada más, simplemente para que vean los tamaños del mercado del crédito, ¿no? Colombia, 39%, Perú, 42%, Ecuador, 10%, Venezuela, 2%. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros estamos todo por hacer. Porque aquí lo único que hay es crecer. Pero obviamente nuestro tamaño de mercado, nuestro tamaño del crédito es muy pequeño. Les doy un dato que calculamos recientemente. Las necesidades de crédito del sector privado en Venezuela son de 6,000 millones de dólares y la banca solo te está prestando 500. Es decir, la banca no te presta ni el 10% de lo que las empresas necesitan, ¿no? A ese nivel estamos. Entonces, bueno, esto sí lo voy a pasar porque es más complicado. Y aquí sí algunas cosas que aunque están pesadas para empresas un tanto más grandes, creo que también hay algunos elementos que son muy importantes para cualquier negocio independientemente de su tamaño. Primero, tenga gestión de negocio, no sea chapucero informal. Dele estructura a su negocio, así sea usted solo. ¿Qué significa estructura? Tener mi flujo de caja, tener todos mis elementos de planificación financiera, mis balances contables, el seguimiento de mis indicadores. Eso, independientemente del tamaño, es fundamental para saber si voy por buen o mal camino. No es nada más la intuición, ¿no? La intuición es insuficiente. Por eso es muy importante. Número 2. Trabaje con lo más simple. O sea, tenga una gestión limpia en términos de finanzas, adaptar costo-eficiencia. En función de mi tamaño, cuánto voy a invertir en tecnología, cuánto voy a invertir en un sistema administrativo. Esas son cosas que tengo que pensar. Buscar siempre el concepto de costo-eficiencia. Estas cosas, el tercer punto parece estúpido, pero sobre todo ahorita no, pero en el futuro, y eso va a llegar, cada vez te piden más para tú acceder a préstamos importantes, que tengas en cuenta estas cosas de medio ambiente, social, gobernanza, es decir, que tengas, por ejemplo, equidad de género,
que seas una empresa socialmente responsable, esas cosas las piden. Le doy una anécdota. Hace una semana estaba yo en Europa acompañando a la Universidad Católica a buscar financiamiento para que pueda seguir adelante. Y fuimos a una reunión en la Unión Europea. Y claro, la delegación que fuimos éramos 4 hombres y una mujer. Cuando llegamos, lo primero que nos dijo una diputada verde alemana fue: esto no es equitativo. Y yo, ¿cómo que no es equitativo? Aquí lo que hay es un calorón, porque hacía un calorón. Y me dijo: no, pero 4 hombres, una mujer. Y ya en ese momento la mujer ya tuvo una actitud un tanto ya aprensiva, exactamente. Porque los europeos le paran ese tipo de cosas. Entonces, el día de mañana, usted, cuando este país se abra y quiera recibir financiamiento del BIP, usted va a tener que presentar que tiene equidad de género, que usted a lo mejor tiene elementos de ahorro energético, le van a pedir eso. Entonces, eso son cosas que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que construir historial crediticio, amigos. Aunque hoy la banca no te pueda prestar, cultive esa relación, abra su cuenta, saque los instrumentos que usted pueda pasar, porque el país no siempre va a estar así y la banca no siempre va a estar así. Entonces yo tengo que también estar preparado en el momento en que la banca tenga capacidad de prestar, que yo pueda entrar allí, ¿no? Entonces, otro elemento importante, siempre hay que debatirse quiénes van a ser mis socios y accionistas, cuánta gente voy a tener yo en mi negocio. Pero consejo fundamental, no meta a cualquiera, porque es una decisión trascendental que te puede acompañar por mucho tiempo. Y muchas empresas se vienen abajo por diferencias entre los diferentes accionistas, ¿no? Entonces, y por último, que ya lo dije y me parece fundamental, el capital tiene un costo. Entonces, los sueños tienen que pisar tierra. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánta plata puedo levantar? ¿Y qué puedo hacer con eso? Ese es el tema fundamental, ¿no? Y eso pasa en la vida con todo. Usted se levanta y sueña con comprarse un Ferrari, pero cuando va a la cuenta le sale Octra y del año 2011. Así es. Entonces, lo mismo pasa con los negocios. ¿Cuánto tengo y qué puedo hacer con eso? Sin perder mi norte ni mi sueño, pero entendiendo que lo tengo que construir en el tiempo y no de una sola vez, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta acá porque ya estos son cosas más financieras. Pero bueno, muchísimas gracias y gracias a la Cámara por invitarme.